¿Son los dinosaurios creación de Dios o del hombre? Ya que no encuentro textos bíblicos sobre esto. Bendiciones. Leandro, los dinosaurios, ¿será que eso fue fueron una mezcla que el hombre hizo entre un animal y otro y surgieron los dinosaurios? ¿O Dios fue el que los creó durante la semana de la creación? Buenísima pregunta. Realmente, amigo televidente, no hay referencias directas sobre los dinosaurios en la Biblia, pero hay referencias indirectas. Voy a explicar una cosa, primeramente. El nombre dinosaurios es un nombre nuevo. Fue creado a partir del siglo XIX, Dr. Richard Owen, en 1852, si no estoy enganado. Entonces es un término nuevo, entonces no es de admirarnos que no encontremos en la Biblia el término. Pero la Biblia enseña, por ejemplo, que todos los animales fueron criaturas de Dios. Por ejemplo, en Génesis 1:30, la Biblia enseña lo siguiente: y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda la planta verde les será para comer. Y fue así. De acuerdo con el texto bíblico, Dios dio una alimentación vegetariana para todas las criaturas y el texto enseña que todas las criaturas de la tierra, de los aires y del mar fueron criadas por Dios, inclusive los dinosaurios. Pero hay una cosa interesante. Cuando usted mira la naturaleza, usted percibe una cosa, que Dios es un Dios que le gusta de simetría. O sea, las cosas, las criaturas tienen simetría. Las cosas asimétricas que no tienen simetría, una belleza corporal, por ejemplo, son criaturas que sufrieron un cambio después del pecado. Por ejemplo, en las descubiertas de los fósiles, hay dinosaurios con simetría y hay dinosaurios que no tienen simetría, como por ejemplo el Tirano Rex. Él tiene un cuerpo muy grande y los bracitos muy pequeños que casi no tienen una función. Usted percibe que después del pecado ocurrió realmente una amalgamación, una mezcla entre especies de animales que no debería ocurrir. Y surgieron, sí, dinosaurios carnívoros, asimétricos y así por adelante. Dios es el creador realmente de los dinosaurios, pero Dios crió los dinosaurios que no eran carnívoros, se tornaron después del pecado. Dios crió los animales buenos, pero el pecado ocasionó un cambio en las criaturas, en su régimen, en su comportamiento. Y para finalizar, de acuerdo con un comentarista bautista llamado Strong, el autor del léxico de Strong, diccionario del griego y hebreo, él explica una cosa interesante, que el animal descrito en Job, capítulo 40, 15 hasta 19, es muy probablemente un dinosaurio, un animal prehistórico herbívoro, que se alimenta de, ¿cómo se dice, Pablo? Hierbas. En la verdad, depende mucho de las presuposiciones de los científicos. Por ejemplo, los científicos creacionistas y los científicos evolucionistas tienen los mismos datos, pero sus presupuestos muchas veces son los responsables por la interpretación de los datos. Entonces, es posible interpretar la vida como teniendo poco tiempo en la Tierra o como teniendo mucho tiempo.
depende mucho de los presupuestos del pesquisador. Pero hay mucho más evidencias de que la vida es reciente en la tierra y que las rocas y la agua también son cosas más viejas, sí. Pero interpretar la vida de la tierra de la misma manera que se entiende la vida de las rocas es una presuposición un poquito equivocada. Y por tanto, hay mucha literatura para profundizar en el estudio y para nuestro televidente y oyente percibir una cosa también, que hay muchos científicos creacionistas que hacen ciencia muy seria y que no acreditan en la macroevolución de las especies. Por ejemplo, Isaac Newton fue un creacionista y no es honesto decir que Isaac Newton fue una persona ignorante porque acreditaba en la Biblia. No es correcto. Vamos a tener respeto para con los científicos creacionistas también, que tienen sus presupuestos y tienen también datos muy interesantes para compartir con los demás científicos.